por la proclamación de ese santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Jesucristo ha resucitado. Ha resucitado. Pueden acomodarse. Reverendo diácono, amadísimos hermanos, este tercer domingo del tiempo ordinario conjuga consigo varios temas, como es el tema de nuestra nación, de nuestra patria, al recordar hoy que no se nos olvide, ¿verdad?, a nuestra nación, nuestros patricios, hoy Juan Pablo Duarte, que sacrificándose y a precio de sangre nos ha dado la libertad a nuestra nación. Así como también a precio de sangre, por Jesucristo nuestro Señor, nosotros hemos recibido la libertad de los hijos de Dios, la libertad del pecado. Hoy debemos defender, abogar y luchar por los valores patrios de nuestra nación. Valor de justicia, valor de paz y valor de libertad. Todo ciudadano tiene derecho, pero también a la vez nosotros tenemos deberes con nuestra nación, con nuestra patria, de trabajar, de defenderla, de ser justo. Y hoy también la iglesia, que es un compromiso nuestro en nuestra patria, nos recuerda la santa infancia. Los niños, desde la catequesis, desde niño, hay que comenzar a mostrarle el camino de Dios. Es bonito cuando nosotros vemos un niño que proclama a Dios, un niño que busca a Dios, un niño que sabe orar, un niño que sabe hablar de Dios. Lamentablemente, cuando nosotros vemos niños, por eso en nuestro país hay tanta violencia, tanta delincuencia, tanto vicio, tanta maldad. Hasta desde los medios de comunicación utilizan la violencia para comunicarnos. ¿Por qué? Porque dejamos que nuestros niños, ¿verdad?, comiencen a escuchar, por ejemplo, la música que nos propone el mundo de hoy. Comiencen a bailar este tipo de cosas y así sucesivamente, a veces hasta la vestimenta con la que andan nuestros niños, nuestras niñas y así sucesivamente. Tenemos que abogar por la educación de la infancia. Tenemos que luchar por la educación de nuestros hijos. Tenemos que formarlo desde Dios. La catequesis, motivar a los catequistas, comenzando por el padre, que es el primer catequista, ¿verdad?, de la parroquia. A los niños hay que enseñarle la palabra de Dios, hay que guiarlo por el camino de Dios, hay que llevarlo a la iglesia. La familia muchas veces incluso hasta dejan de ir a la iglesia, porque el niño se porta mal, porque se mueve mucho. No, tráigalo. La iglesia es para todo. La iglesia, todos tenemos un espacio. Y los niños hay que dejarlos ser niños en la casa, en el hogar, en la iglesia. En este lugar, aquí, nada ni nadie debe de molestar, y menos un niño. Hay que llevar a los niños a Dios, al conocimiento de Dios. Hay que abogar también por la misión de los niños y los mismos niños que sean misioneros, que puedan anunciar a su Dios en medio de los demás niños, en la escuela y así sucesivamente. Les repito, es bonito ver a un niño hablando de Dios, ver a un niño hablando de la palabra de Dios. Este domingo también, tercer domingo del tiempo ordinario, por el Santo Padre, el Papa Francisco, es un domingo dedicado a la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es la que nos forma, la que nos educa, la palabra de Dios que es la que alimenta nuestra fe.
dice Lucas a Teófilo, muchos han escrito sobre la palabra de Dios. Han escrito sobre los acontecimientos que hemos visto entre nosotros. Esos acontecimientos, Lucas se refiere precisamente a la manifestación de la palabra hecha carne en medio de nosotros a través de Jesucristo. La obra de Jesucristo, la misión de Jesucristo, el paso de Jesús por el mundo. Y dice Lucas, hubieron testigos oculares de esa obra, específicamente y especialmente los apóstoles. Jesús, una vez bautizado, recibe el don del Espíritu Santo y impulsado por el Espíritu. Y como lee el mismo Jesús en el episodio de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre el Señor, porque es el mismo Dios que habita en medio de nosotros en la persona del Hijo. Él eligió a sus apóstoles y los apóstoles fueron testigos fieles y fueron testigos oculares, es decir, vieron la obra de Jesús. El domingo pasado, la boda de Caná, el primer signo de Jesús, los apóstoles estaban presentes cuando vieron el agua convertirse en vino. Y dice Juan que la fe de los discípulos aumentó en Jesús porque vieron lo que había hecho. Los discípulos acompañaron a Jesús en su obra de pasar por el mundo haciendo el bien. Los discípulos estuvieron con Jesús en la transfiguración. Santiago, Pedro y Juan. Los discípulos acompañaron a Jesús en la última cena. La noche del Jueves Santo, la Pascua, Jesús la comió con sus discípulos. Allí donde nos invita a nosotros a comer su cuerpo y su sangre como un alimento espiritual para nuestra vida de fe. Los apóstoles acompañaron a Jesús al monte de los olivos. Los apóstoles, aunque se dispersaron, pero también Juan, María, estuvieron presentes en la cruz, donde el Señor, le decía ahorita, por sangre derramada en la cruz, su sangre nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha dado la esperanza de la salvación, la esperanza de la vida eterna. Allí estuvieron presentes sus discípulos. Los discípulos de Jesús, queridos hermanos, vieron a Jesús subir al cielo. Ascendió al cielo en la presencia de sus discípulos. Y dice Lucas, ellos, después de recibir el Espíritu Santo, sin el Espíritu no somos nada. No podemos caminar, no podemos trabajar, no podemos avanzar sin el Espíritu Santo. Él es el que nos impulsa. Y los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Y una vez recibido el Espíritu Santo, dice Lucas, comenzaron a predicar todo lo que ellos habían vivido. Y de eso que ellos predicaron, para entonces alimentar a nosotros nuestra fe, porque la fe de nosotros no es por lo que vemos, sino por lo que escuchamos. La fe nuestra no entra por los ojos, sino por el oído, por la palabra de Dios. Entonces, sobre la obra de Jesús escribieron. El mismo Lucas dice, me animo a escribir para que conozca lo trascendental de la obra del Señor, para que nosotros conozcamos, queridos hermanos, que en la palabra de Dios está nuestra salvación. En la palabra de Dios está nuestra esperanza. En la palabra de Dios está nuestra vida. Por eso, la palabra es necesario que nosotros constantemente la escuchemos, la vivamos y hagamos siempre la voluntad de Dios, que no es, ¿verdad? Y nos llega a nosotros a través de su palabra. La palabra de Dios tenemos que vivirla
y debe de suscitar en nosotros la palabra de Dios, esperanza, debe de suscitar alegría, debe de suscitar en nosotros ese entusiasmo que hemos visto y hemos escuchado en la primera lectura del libro de Nehemías. Hoy también en este año jubilar, el año de la esperanza, escuchamos el texto que proclama el año de gracia. El jubileo es un año de gracia. Es un año de gracia, queridos hermanos, para redimirnos y para perdonarnos a todos nosotros nuestra deuda. La deuda del pecado, que es la deuda más grande. Nosotros económicamente, humanamente podemos estar endeudados, pero si somos responsables con nuestra deuda, eso no quiere decir que porque tengamos deuda no vamos a condenar. No, hay que ser responsable en el entorno social, ¿verdad? Y responsable con nuestros compromisos. Pero el pecado, que es una deuda que nos lleva a nosotros a la condena, al castigo eterno. Ese sí puede arrebatarnos la gracia de la salvación, la gracia de la vida eterna. Por eso, este es el año de gracia, dice Jesús en el texto que ha leído del profeta Isaías. La gracia, queridos hermanos, es un don que Dios nos da para que nosotros recibamos lo que por nuestra propia fuerza, por nuestras capacidades o por nuestras obras nosotros no podemos alcanzar. Así como en este año jubilar, invitado bajo la indulgencia plenaria, nosotros a recibir el perdón de todas nuestras culpas, saldar nuestra deuda de pecado, comenzar desde cero, comenzar de nuevo. Y saldamos nosotros en este año jubilar nuestra deuda por la indulgencia plenaria, primero, cuando somos capaces de tener una verdadera confesión, arrepentido de todas nuestras culpas. Cuando nosotros peregrinamos, visitamos un lugar o un templo de peregrinación. En nuestra diócesis tenemos dos, la catedral y el templo de las Américas en la Isabela. Cuando vamos a ese templo, participamos de la Eucaristía y comulgamos. Por eso en este año jubilar, queridos hermanos, aprovechemos también para organizar nuestra vida de fe. Si no estamos casados, acerquémonos al sacramento del matrimonio. Podemos casarnos. Si estamos solteros, acerquémonos al sacramento de la confesión. Podemos confesarnos y podemos acercarnos a la verdadera comunión. Vivamos como verdaderos cristianos, entregados y comprometidos verdaderamente, para que recibamos la gracia que el Señor nos da con su presencia, la gracia que el Señor nos da en el jubileo. Tratemos de organizarnos, porque la fe nos lleva al orden. La palabra de Dios también es orden. El mismo Dios también es orden. No perdamos nosotros la gracia por querer vivir una vida en el libertinaje, en el pecado, en la fornicación, en el noviazgo incorrecto. O 10, 15, 20, 30 años juntos y todavía no estamos convencidos si podemos o debemos o casarnos, sí o no. Y muchas veces usted escucha parejas que dicen, no, yo todavía no me caso. Con ese no o con esa no. ¿Y con quién entonces? ¿A quién está esperando todavía? O 30 años con una persona y todavía no ha terminado de conocerle. Entonces, queridos hermanos, este es el año de la esperanza para que nosotros nos organicemos y podamos vivir verdaderamente como cristianos, organizados, poder recibir los sacramentos, poder recibir el sacramento de la comunión, el sacramento que nos alimenta en la fe. Por eso, en la peregrinación, participar de la Eucaristía y recibir la comunión. Y tercero,
para recibir la indulgencia plenaria, orar por las intenciones del Santo Padre, por las intenciones del Papa, que son las intenciones de la Iglesia Universal. Y cuando vivimos estos pasos en una verdadera conversión, entonces es ahí, queridos hermanos, donde recibimos la indulgencia, donde todo se nos perdona, todo pecado, toda pena, comenzamos, ¿verdad?, una vida nueva. Ese es el año de gracia, porque nosotros, hermanos, en Jesucristo tenemos una esperanza. Esperanza de fe, esperanza de salvación, esperanza de vida eterna. La primera lectura que hemos escuchado, Esdras y Nehemías se convirtieron para el pueblo judío en una esperanza, porque el pueblo judío vivió el destierro de Babilonia. Con el destierro de Babilonia fueron sometidos a la esclavitud más de 40 años, expulsados de su tierra. El templo fue destruido y no podían ni cantar, ni vivir su fe, ni escuchar la palabra. Por eso hoy el pueblo se siente con ese entusiasmo y con esa alegría al escuchar a Esdras, que es el sacerdote, proclamar la palabra de la ley de Moisés. Es como volver de nuevo, retornar de nuevo a nuestra nación. Y entonces, después de Esdras y Nehemías, se le permite al pueblo volver a su tierra. Por eso dice Esdras: vayan, coman y tomen vino, el vino que es signo de alegría. El domingo pasado veíamos que Jesús en la boda de Caná, el agua la convertía en vino. Y hoy el sacerdote Esdras nos invita a nosotros a beber vino, porque es la vida de la alegría del cristiano. La alegría de saber que tenemos una esperanza, la alegría de saber que por Jesucristo, queridos hermanos, podemos retornar a nuestra tierra, a la tierra de la fe, a la tierra de la salvación, y que por Jesucristo, hermanos, así como el pueblo judío volvió a la Jerusalén, en Jesucristo nosotros podemos ir a la Jerusalén eterna, es decir, donde podremos vivir eternamente, donde podremos alcanzar la gracia de la salvación eterna que nos promete el Señor a través de su palabra en Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos de pie.